Quiero invitarle que usted por favor abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Primera de Reyes, capítulo 9. Dice así la lectura, que lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene Primera de Reyes? Capítulo 9. Ok. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos, mi corazón, todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajeno y los adorareis, yo cortaré de Israel de sobre la faz de la tierra de los que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos toda esta maldad. El tema de lo cual vamos a tratar en esta noche, y quiero la mayor atención de cada uno de ustedes, es la disconformidad en tu casa. Hablaremos acerca del hecho personal, hablaremos acerca del hogar, hablaremos de la familia y hablaremos también acerca de la iglesia. En este pasaje nosotros encontramos 4 principios fundamentales. Uno es Salomón, un hombre que camina en integridad, un hombre que camina en equidad, un hombre que camina haciendo lo que Dios le manda hacer, y también un hombre que Dios le pide que guarde los estatutos y aún también sus decretos. Y la importancia de este pasaje es mirar un orden que Dios establece, un orden que Dios pide a todos nosotros, sus hijos, ¿no? Un orden, el orden de Dios para un hombre y una mujer que deciden consagrarse a Dios. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos en el ámbito personal, cada uno por sí mismo, o sea, es sin intervención del otro, un ámbito personal, así como lo es la salvación, ¿no? Yo y Dios, Dios y mi persona, personal, ¿no? Y ¿cuántas veces usted ha orado a Dios
y le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces usted ha encontrado una respuesta de Dios a esa pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros conocemos la respuesta de Dios en la común unión que tenemos a través de la oración que tenemos con Él. La oración que tanto nos cuesta, ¿verdad? Es esa disciplina de doblegar la carne o la naturaleza pecadora ante los pies de Cristo. Y dice la palabra que nosotros somos purificados aún también por medio de la palabra confesada de Dios, ¿no? La oración y la palabra son dos cosas que van juntitas, que no podemos separar una de la otra. Y cuando nosotros somos alcanzados por Dios a través de su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios dice que hemos sido aceptados en el amado, ¿no? Hemos sido aceptados por Él. O sea, que Él permite que ahora nosotros vayamos a la intimidad, a la cámara, al secreto, para con Él y tener poder así comunión para con Dios. La palabra de Dios, estimados en Cristo, es vida y limpieza. La palabra de Dios nos limpia a nosotros. Por eso vosotros estáis limpios por la palabra de Dios que mora en vosotros, ¿no? Pero esto solamente acontece cuando nosotros le damos cabida a la palabra, cuando le permitimos que la palabra de Dios obre en nosotros en toda su totalidad. En el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo 31 al 38, vamos a dar lectura. 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: claro que sí, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra, dice, no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús aquí en esta lectura les hablaba a los judíos que habían creído en Él. Recuerde esto, no eran inconversos, no eran paganos, eran judíos que habían creído al Evangelio. Y les enseñaba diciendo: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Quisiera preguntarles en esta noche a todos ustedes aquí presentes, no me respondan, pero ¿cuántos de ustedes conocen y proclaman este versículo y lo recitan de memoria? ¿Verdad? Si conoces la verdad te va a hacer libre. Y contiene una gran promesa, pero déjeme decirle que esta promesa de Jesús a los judíos que habían creído en Él, también tiene una parte que tiene condiciones, ¿sí?
tiene una condición. Jesús les dijo a los que creyeron, si permaneciereis en mí, en mi palabra, serán tal cosa. ¿Me está entendiendo? Amén. Si permaneciereis en su palabra, en mi palabra, ustedes alcanzarán la promesa, serán verdaderamente. Y por haber permanecido, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿En qué tenemos que permanecer? En su palabra. Amén, hermanos. Permanecer en su palabra, para que la verdad de su palabra nos haga libre. El resultado del permanecer en su palabra es la verdadera libertad. La permanencia, ¿no? Es lo más difícil, porque todos tenemos tendencia a tomar otros caminos, y ciertamente Jesús también les recriminaba a los judíos que habían creído, porque ellos decían, nada nos tenés que enseñar, porque ya lo sabemos, somos hijos de Abraham. Y Jesús les recriminaba y les decía, sí, ciertamente, ustedes son hijos de Abraham, y esa es la base de lo que ya saben. Pero acerca de mi persona, acerca de quién yo soy, ustedes dicen que mis actos son legítimos, me llaman maestro, me dice que soy su enseñante, pero aún así ustedes procuran matarme. ¿Por qué sucedía este acontecimiento? ¿Por qué acontecía en los judíos que habían creído? Porque dice el versículo 37 del capítulo 8, ¿no? Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no está en ustedes y por lo tanto ustedes siguen en sus condiciones. ¿Y qué era lo que Jesús notaba en ellos? Yo quiero mencionarles en esta noche, hermanos, acerca de lo que Jesús veía en los judíos que habían creído, ¿no? Jesús veía que en ellos había arrogancia, que en ellos había un orgullo, el orgullo de pertenecer a su padre Abraham, que venían de una descendencia especial y por lo tanto rechazaban la palabra, y Jesús veía ese rechazo a la palabra, y aún también Jesús les marcó que sus obras eran malas. Ellos se consideraban hijos de Dios, por lo tanto decían, un Padre tenemos, es Dios. Y Jesús le decía, le retrucaba y le decía, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían. Me amarían, porque de ahí provengo yo, de ahí vengo. Él me envió, ¿no? Él me envió. Esto nos hace reflexionar a cada uno de los que estamos aquí presentes, que las obras en el cristiano, en el que cree, en un nacido de nuevo, las obras son importantes, de importancia y vital, ¿no? Las obras, queridos hermanos, no obran para salvación, pero debemos nosotros manifestar buenas obras. ¿Amén? Debemos manifestar. ¿Por qué debemos manifestar buenas obras? La Biblia allí en Mateo 5:16, si usted me acompaña, lo leemos juntos. Mateo 5:16. Allí encontramos la respuesta para qué sirven las buenas obras. Mateo 5, versículo 16. Dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Podrán ver en tu persona, en mi persona, las buenas obras en Dios para que puedan glorificar al Padre? Esto es el mayor testimonio de un hijo de Dios,
de un nacido de nuevo, que vean tus buenas obras y puedan glorificar al Padre. Amado en Cristo, ¿te interesa que tu Padre sea glorificado? Claro, me lo decís en la iglesia, pero ¿y afuera? ¿Te interesa que tu Padre sea glorificado, que sea exaltado, aún también en toda su dimensión? Dice, así alumbre la luz que tenés delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son importantes. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje de esta manera. Manténganse entre los incrédulos con una conducta, escuche, con una conducta que sea ejemplar, que aunque aquellos que los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Habrá un día, hermanos, que el Señor va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el día de la salvación y dará a conocer a todos la verdad de una manera plena. Nuestras buenas acciones, tus buenas acciones, mis buenas acciones, las acciones buenas de todos los santos serán reconocidas delante de su gloria. Y nosotros, por cierto, seremos vindicados. Ahora, si eres un hijo de Dios, debes manifestar buenas obras. O sea, decimos que la permanencia en la palabra de Dios es sinónimo de que somos hijos de Dios. Permanecemos en la palabra de Dios y por lo tanto marca esa identidad de que somos hijos de Dios. ¿Usted entiende la palabra de Dios? Permanece en ella y por lo tanto hay vida de Dios en usted, ¿no? ¿Por qué? En el libro de San Juan, en el capítulo 8, habla acerca, dice, aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si eres hijo de Dios, ¿a quién escuchás? A Dios. Las palabras de Dios estás escuchando por continuo. Ahora, miraremos un segundo punto. El orden de Dios para un consagrado en el hogar. Siguiendo el ejemplo principal de lo cual hemos tomado de Primera de Reyes, donde Salomón vive tres ejes principales, lo que es la integridad, la equidad, obedeciendo a Dios, guardando sus estatutos y sus decretos. Vamos a mirar cómo una persona puede consagrarse aún también en el hogar. Un hogar que dice ser constituido por Dios está compuesto por un varón, una mujer, está compuesto por hijos y aún también determina una descendencia. Pero dentro de un hogar constituido existen deberes y mandamientos de Dios para el hogar. Hay un famoso dicho popular que dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pero en la vida cristiana no sucede, no acontece de esa manera, ¿no? Dios provocó en el universo, creó al hombre, al varón, creó a la mujer
le dio a que se multiplicasen para que tengan hijos, y aún también le dio prole, le dio descendencia. Y esto es el orden de Dios, familias que sean en un contenido ordenados. Por eso la existencia del matrimonio. Hermanos, hay personas que están eternamente juntados, pero están fuera de los designios de la voluntad de Dios. El estar juntado no es el orden de Dios. Dios establece el matrimonio para que exista la bendición de la común unión. 2 personas dejarán de ser 2 para ser uno, una sola cosa, ¿no? Y formar en sí un cordón de 3 dobleces que difícilmente se rompa. Hoy tenemos una sociedad donde nos enseña que, bueno, el matrimonio es una sociedad, 50-50, ¿no? Cuando yo te dejo, me llevo mis 50. Y cuando el otro se va, yo me llevo mis 50. Y parece un negocio redondo. Pero ¿qué con las frustraciones? ¿Qué con las emociones resquebrajadas? El dolor que provoca una separación, la angustia, ¿no? Y aún también el remordimiento de la conciencia por no haber obedecido a los principios de Dios, que es el mayor flagelo que una pareja, que un matrimonio, que una unidad puede ser provocada por esa unión física que es más allá de una actividad sexual. ¿Me están comprendiendo? Dios ha establecido en su orden un verdadero sacerdocio y familias que sean ordenadas. Y por lo tanto, en esa orden o mandamientos para el hogar, hay deberes que hacer. ¿Los deberes cuáles son? Enseñar, guiar, proveer, controlar. Enseñar, guiar, proveer, controlar, amar por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo enseñar? Mire, si usted va al libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, vamos a tener Biblia abierta porque esta noche nos vamos a las 10 de la noche. Deuteronomio capítulo 6. ¿Quién me ayuda en la lectura? A ver, hay un micrófono, o si no, en voz alta y fuerte, claro. Capítulo 6, del versículo 1 al 3. ¿Qué debo enseñar? Rápidamente, hermanos, ¿quién lee? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. ¿No? Usted aquí en este pasaje encuentra mandamientos, estatutos que Dios ha establecido y dice que Él mandó a que fueran enseñados, ¿no? Enseñados. Entonces nosotros debemos enseñar que teman a Dios, que guarden todos sus principios, sus estatutos, ¿no? Que se los enseñemos a nuestros hijos y aún a las futuras generaciones, ¿no? A todos. Y dice que lo hagan todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que los días les sean prolongados mientras que están en esta tierra. Pero aún también enseña, dice, y les exhorta diciendo, oye, y cuida de ponerlos por obra, ¿para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. A todos nos gusta que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? ¿Sí?
Pero aquí hay mandamientos, decretos que establecen cómo nos va a ir bien cuando nosotros temamos a Dios, y debemos enseñar esto a nuestros hijos. Pero también debemos guiar, enseñar, guiar, dijimos. En la palabra de Dios dice, el Padre hará notoria su verdad o la verdad de Dios a los hijos. Isaías 38 nos habla de esto. Guiar, hacer notoria la verdad a los hijos. Proveer. ¿Quiénes son aquellos que deben proveer? ¿Los hijos a los padres o los padres hacia los hijos? Los padres a los hijos. Querido, esto tiene un orden. No podemos intercambiar, interponer el orden que Dios ha establecido. También debemos criar. ¿Quién debe criar? Los padres. Debemos criar a los hijos en disciplina, debemos criar a los hijos en amonestación. ¿Cómo nosotros debemos amar? Enseñando en la vida los principios de Dios. Esa es la forma, enseñando los principios de Dios. Permítame decirle en esta noche, me hubiera gustado que esté toda la congregación ante esto, la corrección de los hijos. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 13, Proverbios 13. Versículo 24. Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige, ¿no? Si usted detiene el castigo, no ama a su hijo. Pero si usted de temprano lo corrige, es porque usted lo ama. Mire qué sencillo, qué práctico, qué práctica que es la palabra de Dios. Permítame decirle que corrección e instrucción van juntos. Van juntitos, tomados de la mano. ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar? A que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días. ¿Para qué? Para que vivan sobre la tierra a donde ustedes vayan. Enseñar, corregir, instruir. La lectura de la ley dada a Moisés debía ser conocida, y debía ser conocida a todos, hombres, mujeres, niños. El pueblo mismo debía conocer toda la instrucción y la ley del Señor. Cuando usted ve allí el libro instructivo de Proverbios 22:6, que dice que todo también conocemos de memoria, ¿no? Instruye al niño en su camino, y que cuando fuere a un viejo, dice, no se apartará de él. Proverbios 22:6, ¿no? Permítame decirle que no es una instrucción de vivencias de cualquier índole. No le tenemos que contar las truhanerías que hemos hecho en la vida a los niños. No le tenemos que enseñar esas cosas que, no, pero se tiene que hacer pillo. No, la instrucción que dan las Escrituras, ¿no? Es la instrucción de la fe, de la vida cristiana. La instrucción de lo que se le enseñaba a los hijos de Dios era la enseñanza de la Torá, ¿no? Si usted mira a un niño, ¿qué demarca un niño? Un niño demarca una etapa de desarrollo, un niño muestra que hay mucha ignorancia en él por falta del conocimiento, ¿no? Un niño marca debilidad y fragilidad. Pero también un niño demarca una condición de maldad en potencia. ¿Sí o no? El niño
está potencialmente desarrollado para hacer todo tipo de maldad. Pero ¿qué debemos ver nosotros en un niño? Es el momento adecuado para la instrucción en la razón, aún también en la susceptibilidad del niño, ¿no? Añadiendo la enseñanza de la fe, que no debemos dejar de lado. Lo primordial es la enseñanza de la fe, enseñarle el camino correcto, ¿no? Los desafíos que aún también deben tomar en el presente y aún también en el futuro. Martín Lutero, hermanos, este defensor y aún también quien estableció la 95 tesis, dijo estas palabras. Escuche, los padres no pueden hacer cosas como descuidar a los hijos, dejándolos maldecir o jurar, aprender a decir malas palabras, no deben hacerlo, o aún también cantos obscenos, o seguir sus propios antojos. Los padres no deben permitir. Los padres deben cuidarse del ejemplo de la influencia nociva o tóxica, o de la mundanalidad, llevándolos a gozar los deleites del mundo o escalar a otras esferas de la sociedad, o sea, ser ricos, ocupándose de dar provisión mayoritariamente a ganar el mundo y dar poca cosa al alma, poca importancia a lo que es el alma. Martín Lutero dijo, si la cristiandad, escuche, debe ser reactivada, es preciso comenzar por un niño. Y yo estoy totalmente de acuerdo con estas frases tan importantes y célebres de Martín Lutero. Si la cristiandad debe ser reactivada, comencemos por los niños. Un hogar que es constituido por Dios, escuche, tiene un padre. Y ese padre es el sacerdote de la casa. Tiene una mamá que está en sujeción y de acuerdo con la cabeza del hogar. Y por supuesto, en una forma consecuente, la mujer está sujeta a Cristo. También existen hijos que obedecen a sus padres, teniendo en cuenta lo que esto implica, lo que significa honrar a los padres, según Efesios 6:2, ¿qué nos dice allí? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean, dice, este es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Honrar al papá y a la mamá para que sea ese mandamiento de promesa con el Señor y te sean alargados los días. Ahora, la bendición es en las futuras generaciones, que también nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo comienza Deuteronomio capítulo 11? ¿Qué dice allí? Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer del versículo 8, del 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 11. ¿Está conmigo, hermano? Bien. La bendición sobre las futuras generaciones. Es un tema que nos interesa, debe interesarte. Usted conoce también otro dicho popular. Yo los crié, a partir de ahora que ellos hagan lo que bien le parece. ¿Sí? Hasta aquí hice lo que pude hacer. Le di un estudio, la frase del mundo comúnmente dice, le di un estudio, los preparé hasta acá, bueno, ahora que ellos tomen su camino. Pero hermano, en el creyente no es así. Porque las bendiciones de Dios, ¿no?, les alcanzan, van delante de ellos cuando son temerosos de Dios. Siempre cuando caminan bajo las ordenanzas y los estatutos de Dios, las bendiciones de Dios alcanzan, ¿verdad? Y podemos caminar
en esos estatutos y en esas bendiciones que Dios nos promete. Capítulo 11 de Deuteronomio. Mire lo que dice. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprendan hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón rey de Egipto y toda su tierra. Y lo hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras nosotros, y Jehová los destruyó hasta el día de hoy. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra, promesa de Dios, de la cual, dice él, juró Jehová a vuestros padres que había de dársela a ellos y a su descendencia. ¿A quiénes se le da? A una descendencia, ¿no? Tierra que fluye leche y miel, la tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto, en donde habéis salido, donde sembraban tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasan ustedes para tomar es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Bendiciones de Dios, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano y tu vino, y también daré hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis de que sirvan a otros dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, si las ataréis como señal a vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. La enseñaréis, mire este pasaje, versículo 19, la van a enseñar a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Sabe qué significa? Mientras que exista la tierra y su plenitud, Dios ha prometido que si enseñamos sus decretos y sus estatutos, Dios va a ser fiel para con nuestra futura descendencia. Amén. Ahora, escuche. Dijimos que el primer versículo de Deuteronomio 11 habla de un mandamiento. Amarás, pues, a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, ¿algún día? No, dice todos los días. Todos los días. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Guardar los estatutos del Señor, sus decretos y sus mandamientos, es estar en el gobierno y en la voluntad del Señor, ¿no? Imagínese usted el caso de Moisés, después de narrar y concientizar al pueblo acerca de las grandes y poderosas obras de Dios en medio de Egipto, como leíamos en este pasaje. Dice, y cómo Dios lo había librado de Faraón, cómo los libró
acerca de los carros y aún también abrió el mar, ellos pasaron en seco y luego se tragó a todos los egipcios con sus armas y perecieron allí. Ahora, una vez que estaba allí concientizando al pueblo, se levanta una rebelión. Y encontramos en las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Números, en el capítulo 16, la rebelión de Coré, ¿no? Y aún sumados a ellos, Datán y Abirán, hijos de Eliab, ¿no? Que fueron, dice la palabra del Señor, destruidos por su rebelión. Vamos al libro de Números. Números capítulo 16. Nahuel, por favor, ayúdame con la lectura. Vamos a mirar versículo 1, 12 y 27. Números 16, versículo 1, 12 y 27. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Amén. Datán y Abirán se levantan en contra de Moisés. Toman para consigo, vamos a resumir porque es muy larga la historia, ¿no? Toma consigo 250 hombres que eran príncipes y sacerdotes de la congregación. Eran consejeros y hombres que eran hombres de renombre, ¿no? Se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, que eran ellos los sacerdotes del Dios Altísimo. Y por supuesto, Moisés y Aarón confrontaron a los rebeldes de Datán y Abirán. Y ciertamente levanta la voz Moisés y dice en el versículo 5 del capítulo 16, versículo 5, vamos al versículo 4. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Moisés habla y proclama, Dios es aquel que hará justicia, colocará a aquel que es suyo, quién es santo y quién no. Y aquel que el Señor escogiere, Él lo va a acercar así, a la persona de Dios. Pero también mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, ¿y qué respondieron los dos que se rebelaron? Dijeron, no iremos, no iremos, ¿no? Nosotros encontramos a partir del versículo 23 en adelante que allí viene una sentencia sobre los que se rebelaron. Y esa sentencia es ejecutada por mano de Moisés, ¿no? Y Moisés allí tiene una dura tarea que realizar como siervo del Señor y como sacerdote, ¿no? Como conductor del pueblo de Israel. Pero quiero dejar marcado para que usted entienda que la rebelión no era personalmente para con Moisés, sino que tanto Datán y Abirán se rebelaron y provocaron a Dios. La provocación era directamente a Dios y por lo tanto, ¿no? En el versículo 27 del capítulo 16 encontramos, ¿no? Que fueron apartados
de las tiendas de Coré y de Datán, de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y aún sus hijos y sus pequeñuelos. Los apartaron, fueron apartados de la tienda y eran considerados como hombres impíos, como hombres pecadores. Ya no pertenecían a esa casta sacerdotal. Ahora, ¿dónde comienza esta rebelión? ¿Quién era realmente Coré? Tenemos que hacernos todas estas preguntas para saber el contexto del cual no estamos hablando. Coré era un hijo de Leví, de la tribu de los levitas, y ciertamente pertenecía a la casta sacerdotal. Él vivía y se alimentaba de las ofrendas del sacerdocio. La casta sacerdotal levita no debía trabajar, sino que era dedicada al servicio del templo, en la adoración, en la alabanza, en el servicio, ¿no? Y por lo tanto comían de las ofrendas que eran presentadas en el templo. Pero Coré era un rebelde que se sublevó en contra de las autoridades y siempre desafiaba, ¿no? Estaba siempre desafiando en el sacerdocio. Era una persona ambiciosa por el poder, ¿no? Un padre de familia que ciertamente no le interesaba ninguna situación, porque lo que le importaba era el poder, y ni tampoco le interesaba su descendencia, la descendencia que sería para ellos en una condición terrible, terrible. ¿Cuál fue la sentencia? Dice la palabra del Señor que la tierra se lo tragó, ¿no? Se los tragó. Se abrió la tierra debajo de sus pies y ellos y sus familias, y aún también los 250 hombres, fueron tragados por la tierra. Usted esto puede encontrar en el libro de Números, en el capítulo 16, en el versículo 31 al 35, ¿no? Pero es de notar que Coré, al igual que Josué y Caleb, escuche, eran personas que estaban en el servicio. Tenían un líder tan importante como Moisés, un conductor, pero en esa rebelión para contra de Dios decide tomar él un camino totalmente diferente y equivocado. Como cada uno de nosotros podemos en algún momento, ¿no? Por nuestra avaricia, porque el hombre es avaro, el hombre es codicioso, ¿no? De ganancias deshonestas, o aún la decisión del poder, porque ¿por qué suceden las divisiones en las iglesias? Porque se busca el poder. ¿Por qué suceden acontecimientos donde hay rivalidad, hay competencia? ¿Por qué sucede que muchas veces todos pretenden estar en un lugar público cuando nadie quiere quizás hacer el trabajo más básico, elemental, cuando la palabra de Dios dice que somos un cuerpo y todos nos debemos edificar los unos para con los otros en el amor de Cristo? La codicia hace que uno pueda ir en busca del poder y tomar un camino equivocado totalmente. El pecado de la rebelión, hermanos, esto que usted lo estamos aprendiendo en este día, pero la Biblia lo establece, el pecado de ser rebelde, en rebelión, en la palabra del Señor es considerado a la misma altura que el pecado de la adivinación. ¿Se da cuenta? Entonces, atentaba en contra de Dios, y Dios, por supuesto, aborrece tanto la rebelión como cualquier falso dios, ¿no? Porque siempre esto está ligado a personas que escogen más bien la maldición y lo hacen a través de un acto de desobediencia, ¿no? La desobediencia a Dios, a la palabra de Dios, es un acto de rebelde, ¿sí? La palabra desobediencia, escuche, la palabra desobediencia justamente significa oír al vacío.
Como que usted escucha, pero escucha sin darle la merecida importancia. Oír al vacío. Usted alguna vez le ha dicho a su hijo, pero acá te entra y acá te sale. ¿Sí o no? Bueno, eso es oír al vacío. Pasa de largo, pero no retiene. Ojalá usted hoy pueda retener la palabra. Retener la palabra en usted, ¿no? Permanecer en la palabra. O sea, desobediencia es escuchar sin prestar atención. Niños, presten atención. Hijos, presten atención. Padres, presten atención a la palabra del Señor, ¿no? Transgresión. ¿Qué es transgresión? La transgresión es ir más allá de los límites. Los límites, cuando transgredimos un límite, ¿no? Entramos en un terreno peligroso. Un terreno peligroso. Y en este caso les otorgó una perdición eterna. ¿Sí? ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son para conocer esos límites que Dios ha colocado para que nosotros no erremos. Como a veces los jóvenes son llevados a transgredir los límites establecidos, porque piensan a ver qué es lo que va a suceder. Y no falta aquel que le dice, dale para adelante que no pasa nada. Pero del otro lado existe un borrón, un precipicio. Dios ha establecido que para que obtengas la bendición, tenés que dar oído a los mandamientos de Jehová. La bendición de Dios está en obedecerla, en cumplirla. Pero dice la palabra del Señor, si no obedeces, si no escuchas, lo que va a acontecer sobre tu vida es la maldición. Hay dos caminos. ¿Cuál es la determinación que hay en tu corazón? Para tu hogar, para tus hijos y para tu descendencia. Dios pone dos caminos, la bendición o la maldición. Está delante de nosotros qué es lo que vamos a escoger en el Señor. Tercer punto, el orden de Dios para un consagrado en la iglesia. Cuando hablamos acerca de la iglesia, hablamos acerca de nuestra casa. ¿Amén? Un lugar que nosotros dedicamos como un lugar especial, donde decimos que es casa de Dios. La iglesia, nuestra casa, es el lugar de entrenamiento. ¿Para qué? Para luego salir al mundo real, para llevar el mensaje a los perdidos. Nuestra casa, como casa de Dios, debe ser respetada. Nuestra casa debe ser amada. La casa de Dios debe ser cuidada. Nuestra casa debe irradiar y manifestar el poder y la grandeza de nuestro Rey. Nuestra casa, amados en Cristo, es esa ciudad refugio, ¿no? Nuestra casa, la casa de Dios, es un hospital abierto donde muchos enfermos vienen para ser sanados de sus enfermedades. Nuestra casa es la habitación de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Nuestra casa, la casa que elegimos para que Dios habite, es el altar que siempre el fuego de Dios debe estar encendido, ¿no? Y para esto, cada uno de nosotros debemos cuidar que el fuego no se apague. ¿Se recuerda ese coro que cantábamos? No sé si ustedes, yo soy más viejo que ustedes, ¿no? Pero decíamos, en el altar de Dios el fuego está encendido, ¿quién lo podrá apagar? ¿No? Cuando el fuego de Dios está en ti, nadie lo podrá apagar. Ese fuego tiene que estar encendida, esa llama de la presencia del Señor. Nosotros debemos cuidar que no se apague. También cantábamos otro coro, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Mire, qué hermoso, ¿verdad?
que no se debe apagar el fuego del Espíritu Santo y cada uno de nosotros debemos estar comprometidos. Para un consagrado a Dios o una consagrada a Dios, lo más importante debe ser, escuche, amar la presencia de Dios, adorar en la presencia de Dios. Lo más importante es servir en presencia de Dios. Eso es lo más importante para un consagrado o una consagrada. Mire, Salomón oró a Dios en esa consagración y Dios lo escuchó. Dios le dice a Salomón, dice, he escuchado tu oración cuando lo hiciste en mi presencia. Y por lo tanto, dice, leíamos en el texto, dice, yo he santificado esta casa para poner mi nombre en ella y para siempre estarán mis ojos en ella y mi corazón todos los días. Es una promesa de Dios. Por cuanto te santificaste y santificaste esta casa donde yo habite, mi nombre será colocado en ella. Mis ojos, mire qué promesa, mis ojos estarán y mi corazón presente todos los días. ¿No es la misma promesa que Jesús nos hizo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué maravilloso es ver cómo Dios obra cuando nosotros activamos en referencia a nuestra consagración. Pero saben, la consagración no puede ser llevada por una imposición, es una decisión del corazón. ¿Me han entendido? La consagración es una decisión personal. O sea, caminar con Dios, como lo hizo Salomón, en integridad, en equidad, obedeciendo a Dios, guardando sus estatutos y sus decretos. ¿Usted conoce algún ejemplo bíblico de gente que caminó con Dios? Claro que sí. Tenemos el caso de Enoc, ¿no? Tenemos el caso de Noé, que caminaron con Dios. Tenemos el caso de Moisés, caminó con Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo son los caminos de Dios? Los caminos de Dios son rectos, los caminos de Dios son santidad, los caminos de Dios son vida, los caminos de Dios son luz, los caminos de Dios es vida eterna, ¿no? Los caminos de Dios, no hay temor en el camino de Dios, no hay miedo. Días atrás, una persona me comentaba acerca de que hacía mucho tiempo, hacía aproximadamente 3 meses que no salía de su casa, por miedo. Un hijo de Dios no tiene temor de lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios, si caminamos con Dios, no hay temor, no hay miedo. Él es nuestra seguridad. Amén. Él nos enseña, dice que Él guiará nuestras sendas por caminos de justicia. ¿Cómo son los caminos? Caminos de justicia. Mire lo que dice Oseas 14:9, no lo busque, yo se lo leo. ¿Quién es sabio? Dice, para que entienda esto. ¿Ya se cansó, hermano? ¿Está acá todavía? ¿Sí? Bueno, tengo una hora más, ¿eh? Dice, ¿quién es sabio? O sea, dice que entienda esto. Y prudente. ¿Usted es sabio y prudente? ¿Quiere ser sabio y prudente? Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán en ellos. Si usted ha sido justificado, usted va a caminar en camino de rectitud y de justicia. ¿Lo cree, amado en Cristo? Amén. Ahora, ¿cómo puede o podemos caminar en Él? El Salmo 18. Vamos al Salmo 18, versículo 32. Aleluya. Salmo 18, versículo 32. Dice así:
Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Amén. Quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar mis brazos sobre el arco de bronce. ¿Quién es el que hace perfecto tu caminar? Dígalo más fuerte. ¿Quién es el que hace perfecto tu camino? Dios. Dios es aquel que hace perfecto nuestros caminos. Los caminos del Señor son perfectos. Amén. Ahora, si usted dice amar a Dios y dice que los caminos del Señor son perfectos, también tiene que amar a la casa de Dios. ¿Sí o no? Si usted dice que ama a Dios, ama también a la casa de Dios. ¿Cuándo aprendemos a amar las cosas de Dios? Cuando usted y yo dejamos de ver las cosas con ojos críticos. Cuando usted y yo dejamos de lado nuestro parecer. Cuando usted y yo dejamos nuestros pensamientos para que sean los pensamientos de Dios, ¿no? Cuando buscamos caminar con Dios, yo les puedo asegurar que Dios nunca nos dejará igual. Cuando nosotros decidimos, ¿no?, caminar con Dios, nunca seremos igual. Y si no, cuando usted lee la palabra del Señor, los que iban camino a Emaús, ¿no? ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Eso los mantenía vivos. Queridos hermanos en Cristo, muchos son aquellos que desprecian la iglesia, muchos son aquellos que desprecian al pastor, muchos son los que desprecian a los líderes, ¿no? Pero no debe hacer así, no sea usted uno de ellos. Decida usted hoy en Dios caminar con Dios, consagrando tu vida ante el altar de Dios, en el lugar donde Dios está. Consagre su vida ante la presencia del Dios Todopoderoso. La disconformidad de tu casa comienza, escuche, la disconformidad de tu casa siempre comienza en lo personal. Se refleja en el hogar y luego pasa a la iglesia. ¿Repito? ¿Sí? La disconformidad de tu casa comienza en lo personal, ¿no? Se refleja en el hogar, luego en la iglesia, pero luego se transforma en desobediencia a Dios. Qué terrible es vivir una condición donde luego, así como Nadab y Abiú fueron separados de las tiendas, ¿no?, y fueron apartados como impíos, sucede aún también en la iglesia en estos días. Que tú proclama y mi proclama y la oración tuya y mi oración sea, como el profeta Isaías decía, ¿no? Juntos, vamos, subamos al monte de Jehová. Que juntos podamos decir, vayamos a la casa de nuestro Dios, ¿no? Que vayamos a la casa de nuestro Dios, a la casa de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Él nos enseñará y caminaremos por sus sendas. Querido hermano, ¿amas tú a la casa de Dios, tu iglesia local? ¿Estás orando por ella? Cada domingo recibís una palabra predicada, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Existe la ayuda de los pastores, ¿no?, a que puedan ayudarte a transitar en la vida diaria, tomando consejos y así llevándote en esa vida espiritual en un crecimiento. Que juntos, hermanos, podamos decirle al Señor, ¿no? Hermano, vamos a adorar al Señor. Subamos al monte de Jehová. Vayamos a la casa de nuestro Dios para que podamos caminar en sus caminos y andemos por sus sendas. Amén.
esta transición, esta vida es para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, que todos juntos como iglesia podamos consagrar nuestra vida en lo personal, en el hogar y en la iglesia. Amén.